En 1918, mientras el mundo todavía intentaba recuperarse de la devastación de la Primera Guerra Mundial, una nueva amenaza apareció y resultó aún más letal que las trincheras: la gripe española. Esta pandemia se convirtió en una de las peores crisis sanitarias de la historia moderna. El virus, identificado más tarde como una cepa de influenza A, H1N1, se propagó con una rapidez alarmante. En apenas un año, infectó a casi un tercio de la población mundial, lo que equivalía a más de 500 millones de personas en aquel tiempo. Su mortalidad fue extraordinariamente alta. Se estima que entre 20 y 50 millones de personas murieron, aunque algunos cálculos elevan la cifra hasta los 100 millones. La gripe se desarrolló en varias oleadas. La primera, en la primavera de 1918, fue relativamente leve. Sin embargo, en otoño del mismo año, el virus mutó y se volvió mucho más agresivo. Esta segunda oleada fue la más letal. En cuestión de meses, murieron millones de personas en todos los continentes. Una tercera ola, en 1919, continuó cobrándose vidas antes de que la pandemia finalmente remitiera. A diferencia de la gripe estacional, que suele afectar con mayor dureza a ancianos y niños pequeños, la gripe española golpeó sobre todo a adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, un fenómeno desconcertante para la medicina de la época. Muchos enfermos morían en apenas días, tras sufrir neumonía o fallos respiratorios graves. El contexto mundial favoreció la propagación. La guerra había provocado desplazamientos masivos de tropas y refugiados, así como condiciones de hacinamiento en ciudades, hospitales y campamentos militares. El virus viajó con soldados y prisioneros a través de océanos y continentes, extendiéndose de manera imparable. En muchos lugares, las autoridades subestimaron el peligro. En Estados Unidos, por ejemplo, se celebraron desfiles multitudinarios en plena oleada, lo que disparó los contagios. En Europa, los sistemas de salud estaban desbordados tras años de guerra y no pudieron contener la catástrofe. La pandemia también evidenció carencias en la ciencia médica de comienzos del siglo XX. Los antibióticos aún no existían, por lo que no se podían tratar las infecciones bacterianas secundarias que agravaban la enfermedad. Tampoco había vacunas ni respiradores mecánicos, lo que hacía que la atención se limitara a cuidados básicos, muchas veces insuficientes. El nombre de gripe española no significa que España fuese el origen del virus. En realidad, se cree que comenzó en campamentos militares de Estados Unidos o Francia, aunque no existe certeza absoluta. El término se popularizó porque España, país neutral en la guerra, no censuró las noticias sobre la epidemia, a diferencia de las potencias beligerantes. Las consecuencias fueron profundas. Además de la enorme pérdida de vidas, la pandemia generó miedo y desconfianza en todo el mundo. En muchas ciudades se cerraron escuelas, teatros e iglesias. Se prohibieron reuniones públicas y el uso de mascarillas se convirtió en una medida habitual. Aunque la pandemia desapareció hacia 1920, dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. Fue un recordatorio brutal de la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y de la importancia de la preparación sanitaria. La gripe española se convirtió en una referencia constante para epidemiólogos y gobiernos, especialmente al enfrentar crisis de salud globales en tiempos más recientes. En abril de 1815, el monte Tambora, un volcán situado en la isla de Sumbawa en Indonesia, protagonizó una de las erupciones más poderosas registradas en la historia humana. La explosión fue tan descomunal que alcanzó el grado 7 en el índice de explosividad volcánica, una categoría de eventos extremadamente raros. La erupción destruyó casi por completo la cima del volcán, que pasó de tener más de 4.300 metros de altura a unos 2.850. En cuestión de días, decenas de miles de personas murieron directamente a causa de la lava, las nubes piroclásticas y los flujos ardientes que arrasaron aldeas enteras en las islas cercanas. Se estima que al menos 70.000 personas fallecieron de manera inmediata en Indonesia, aunque el impacto real fue mucho mayor y de escala global. Tambora expulsó tal cantidad de cenizas y gases a la atmósfera que el clima del planeta entero se alteró. Millones de toneladas de dióxido de azufre alcanzaron la estratosfera, bloqueando la radiación solar y provocando un enfriamiento global. El año 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Las consecuencias fueron devastadoras. En Europa y Norteamérica, las cosechas fracasaron debido a las heladas y nevadas en pleno verano. Hubo tormentas de nieve en junio en lugares como Nueva Inglaterra y heladas que destruyeron las siembras en Francia y Alemania. La escasez de alimentos disparó el precio del grano y del pan, provocando hambre y disturbios. En Irlanda, la falta de cosechas de patata y avena agravó la miseria de la población campesina. En Suiza, el hambre llevó a revueltas y saqueos. En China, las anomalías climáticas provocaron inundaciones y sequías, destruyendo cosechas de arroz. Se calcula que cientos de miles de personas murieron indirectamente en todo el mundo a causa de la hambruna y las enfermedades derivadas de la erupción.
Paradójicamente, el desastre también dejó huellas culturales. El clima sombrío y los cielos enrojecidos por las partículas volcánicas inspiraron algunas de las pinturas más célebres del romanticismo, como las de J. M. W. Turner. En el verano lluvioso de 1816, un grupo de escritores reunidos en Suiza, entre ellos Mary Shelley y Lord Byron, se vio obligado a pasar largas jornadas en interiores, lo que dio origen a relatos que marcaron la literatura, como Frankenstein. La erupción del Tambora es considerada hoy un recordatorio de cómo un solo evento natural puede transformar radicalmente la vida humana a escala global. No solo arrasó comunidades enteras en Indonesia, sino que desencadenó una crisis climática, agrícola y social que se extendió por todo el planeta. Hace aproximadamente 74.000 años, la Tierra experimentó uno de los mayores desastres naturales de su historia, la supererupción del lago Toba, en la actual isla de Sumatra, Indonesia. Este evento volcánico es considerado uno de los más catastróficos de los últimos 2 millones de años. El volcán expulsó alrededor de 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico, cubriendo extensas regiones de Asia con una gruesa capa de cenizas. La magnitud de la explosión superó con creces la de cualquier erupción documentada en la historia reciente. Las consecuencias fueron globales. Se generó un invierno volcánico que duró varios años. La ceniza y el dióxido de azufre lanzados a la atmósfera bloquearon gran parte de la radiación solar, lo que provocó un descenso abrupto de las temperaturas en todo el planeta. Estudios de núcleos de hielo en Groenlandia muestran evidencias de un enfriamiento súbito tras la erupción. Este cambio climático extremo tuvo un impacto directo en la biosfera. Grandes extensiones de bosques y sabanas quedaron destruidas, muchas especies animales desaparecieron y la agricultura primitiva que empezaban a desarrollar los grupos humanos se volvió insostenible. Para nuestra especie, las consecuencias fueron dramáticas. Diversas teorías sugieren que la población de Homo sapiens se redujo a un número crítico. Estimaciones genéticas indican que pudo haber quedado reducida a apenas unos pocos miles de individuos, tal vez entre 3.000 y 10.000 personas en todo el planeta. Esta reducción drástica de la diversidad genética es conocida como un cuello de botella poblacional y se cree que influyó en la evolución posterior de la humanidad. No todos los científicos coinciden en que la erupción pusiera a la especie al borde de la extinción, pero sí existe consenso en que sus efectos fueron graves y duraderos. Comunidades enteras desaparecieron y los grupos que sobrevivieron tuvieron que adaptarse a un entorno radicalmente más hostil. La caldera formada tras la erupción es hoy el lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo, con más de 100 kilómetros de longitud. Se mantiene como un recordatorio tangible del poder destructivo de la naturaleza y de lo cerca que estuvo la humanidad de desaparecer en sus primeras etapas. Mucho antes de que existiera el ser humano moderno, una de nuestras especies ancestrales, conocida como Homo erectus, afrontó una crisis que casi puso fin a su existencia. Este homínido, que apareció hace cerca de 2 millones de años y se extendió por África y gran parte de Asia, fue el primero en mostrar rasgos muy similares a los nuestros. Caminaba erguido, fabricaba herramientas de piedra más avanzadas y probablemente dominaba el fuego. Sin embargo, hace unos 900.000 años, la especie se enfrentó a un colapso demográfico que estuvo a punto de borrarla de la faz de la Tierra. Investigaciones genéticas recientes sugieren que la población global de estos homínidos se redujo a tan solo unos 1.300 individuos reproductivos. Esta cifra es extremadamente baja si se considera que vivían en un mundo con grandes depredadores, recursos limitados y altas tasas de mortalidad. Las causas exactas de este colapso no se conocen con certeza. Se cree que estuvo relacionado con cambios climáticos extremos durante el Pleistoceno medio, que alteraron los ecosistemas y redujeron drásticamente las fuentes de alimento. La alternancia entre glaciaciones y periodos más cálidos habría fragmentado los hábitats y puesto a los grupos humanos en una situación crítica. La reducción de la población duró un periodo sorprendentemente largo, alrededor de 117.000 años. Durante ese tiempo, los Homo erectus sobrevivieron en pequeños grupos aislados con un acervo genético muy limitado. Esto habría dificultado la innovación tecnológica y reducido sus posibilidades de adaptación a entornos cambiantes. Aunque finalmente lograron persistir y expandirse de nuevo, nunca recuperaron una diversidad genética amplia. De hecho, Homo erectus se extinguió hace unos 100.000 años, dejando como legado su contribución a la evolución de especies posteriores, incluido el Homo sapiens. La crisis de Homo erectus es uno de los ejemplos más claros de cómo la humanidad primitiva estuvo varias veces al borde de la desaparición. Demuestra que nuestra presencia en la Tierra no fue inevitable, sino el resultado de una serie de supervivencias improbables frente a catástrofes naturales y ambientales.
En la segunda mitad del siglo XX, el mundo se encontró en una situación inédita: la posibilidad real de que la humanidad entera desapareciera por decisión humana y no por un desastre natural. La Guerra Fría, 1947 a 1991, enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética en un conflicto político e ideológico marcado por la acumulación masiva de armas nucleares. Ambas potencias disponían de arsenales capaces de destruir la civilización varias veces, y la estrategia dominante, conocida como destrucción mutua asegurada, se basaba en la idea de que un ataque de una de las partes sería respondido con una represalia total, garantizando la aniquilación de todos. Esto mantuvo a la población mundial en un estado constante de tensión. El momento más crítico llegó en octubre de 1962, durante la llamada Crisis de los Misiles en Cuba. Tras descubrir que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en la isla, a menos de 150 kilómetros de la costa estadounidense, el gobierno de John F. Kennedy respondió imponiendo un bloqueo naval y exigiendo su retirada. Durante 13 días, el mundo entero se mantuvo al borde del abismo. La confrontación directa entre buques soviéticos y estadounidenses pudo haber desembocado en una guerra nuclear global. Las comunicaciones diplomáticas de emergencia, junto con concesiones mutuas, la retirada de los misiles soviéticos de Cuba y de los misiles estadounidenses en Turquía, evitaron el enfrentamiento. La crisis fue percibida como la ocasión más cercana en la que la humanidad estuvo al borde de un conflicto nuclear a gran escala. Pero la amenaza no terminó allí. En 1983, cuando las tensiones entre Washington y Moscú habían alcanzado nuevamente un punto crítico, el mundo volvió a rozar el desastre. El 26 de septiembre, los sistemas soviéticos de alerta temprana detectaron lo que parecía ser un ataque con misiles estadounidenses en dirección a la URSS. De haberse confirmado, los protocolos exigían responder con un contraataque inmediato, lo que habría desencadenado una guerra nuclear mundial. Sin embargo, el teniente coronel soviético Stanislav Petrov, encargado de supervisar las señales, tomó una decisión crucial. En lugar de dar la alarma, interpretó que podía tratarse de un error técnico. Efectivamente, los supuestos misiles nunca existieron. Se trataba de un fallo en el sistema de satélites. Gracias a la calma y al criterio de Petrov, el planeta evitó una catástrofe que habría borrado a millones de vidas en cuestión de horas. La Guerra Fría mostró que la supervivencia de la humanidad dependía tanto de la tecnología como de las decisiones individuales. La combinación de arsenales nucleares sin precedentes, sistemas de alerta imperfectos y la posibilidad de errores humanos mantuvo al planeta en una situación de vulnerabilidad permanente durante décadas. Los episodios de 1962 y 1983 son recordatorios de hasta qué punto la existencia humana puede pender de un hilo. Son ejemplos de cómo la historia reciente no solo estuvo marcada por guerras convencionales, sino también por la sombra de un apocalipsis que, por poco, no se materializó. Más allá de los peligros terrestres, existen amenazas en el universo que superan con creces cualquier capacidad humana de defensa. Una de las más extremas son los estallidos de rayos gamma, conocidos como GRBs por sus siglas en inglés, Gamma Ray Bursts. Se trata de explosiones cósmicas de una energía inimaginable que ocurren a miles de millones de años luz de distancia y duran desde fracciones de segundo hasta varios minutos. En ese breve lapso, liberan más energía que la que nuestro Sol emitirá en toda su vida. La mayoría se origina en el colapso de estrellas supermasivas o en la fusión de estrellas de neutrones. Hasta ahora, todos los GRBs observados han tenido lugar muy lejos de la Tierra, pero si alguno ocurriera en nuestra galaxia y estuviera dirigido hacia nosotros, las consecuencias serían devastadoras. El impacto más inmediato sería la destrucción de la capa de ozono en cuestión de segundos. Esto expondría a la superficie terrestre a niveles extremos de radiación ultravioleta, lo que provocaría la muerte masiva de organismos fotosintéticos en los océanos y alteraría radicalmente las cadenas alimenticias. En Tierra, la exposición directa a la radiación sería letal para gran parte de la vida. Algunos científicos plantean que un estallido de rayos gamma podría haber estado vinculado a episodios de extinción masiva en el pasado geológico de la Tierra. Aunque no hay pruebas concluyentes, la posibilidad ilustra el alcance de estas fuerzas cósmicas. Lo más inquietante es que no existe forma de prever cuándo y dónde ocurrirá un GRB. Aunque la probabilidad de que impacte directamente a la Tierra es extremadamente baja, el simple hecho de que pueda suceder coloca a estos fenómenos en la lista de riesgos existenciales para la humanidad. Los estallidos de rayos gamma son un recordatorio de que, incluso si logramos controlar nuestros propios peligros, desde pandemias hasta armas nucleares, seguimos siendo vulnerables a la dinámica imprevisible del universo. Si te ha gustado este repaso por los mayores desastres y amenazas que ha enfrentado la humanidad, déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más contenido como este.